Bueno, en Pulso Político vamos a conocer ahora algo sobre la difícil situación que pasa en nuestro país. No ha habido, señor Marcos Hinojosa, una revocación del mandato del presidente mediante el Congreso, que no ha querido. No se explica en la nación cómo ha habido más votos para admitir la moción de vacancia, pero al momento de votar por la misma vacancia, han sido menos los votos. ¿Qué es lo que está sucediendo según usted? Bueno, gracias por la entrevista. Un saludo, Alfonso. Como tú mencionas, no ha habido identidad. Lo que siempre menciono, identidad con nuestro Perú. Cuando los congresistas salen a visitar en gasto de representación, hablan del Perú, dicen que nosotros nos debemos a ella. Pero sin embargo, es como tú mencionas, la admisión, una cosa es los votos para la admisión y otra cosa a la hora de votar por la vacancia. Dice mucho esos mal llamados niños, porque los niños es fortaleza, amor, cariño, y en cambio estos sinvergüenzas que decían que sí hoy día y al día siguiente no, a otros se han abstenido. Yo tengo que mencionar Salguán, el vocero, a voz en cuello dijo, eso no se puede aceptar, y sin embargo vota en contra. Y así por el estilo. Por ello es que se dice de lo que se habla para el público, pero a la hora de poner el voto, ahí está la diferencia crucial y que nos permite tener todavía un presidente que no reúne las condiciones, no tiene decisión, no respeta. En estos momentos sus más allegados, sus sobrinísimos, están a esta, se han escapado, ¿no? Algunos de 11 que han sido, iban a ser detenidos por el Ministerio Público, 7 se han presentado. Bruno Castillo está a buen recaudo, como dice Bruno Pacheco. Bruno Pacheco está a buen recaudo, como dice su abogada. ¿A qué se llama buen recaudo cuando él decía que yo voy a cooperar, voy a colaborar? Por supuesto no dijo otra cosa más que eso y no fue a la citación. Entonces, en este panorama, cualquier cosa puede pasar. Ahora, señor Alfonso, nadie lo quiere llamar como en los tiempos de Alan García, primer gobierno, también hablamos de Humala, primer gobierno. Nadie quiere llamarlo paquetazo, pero lo que estamos viviendo ahorita es un paquetazo porque se ha duplicado los precios de los artículos básicos, ¿no? Azúcar, arroz, el pan, ¿no? Estamos viendo, entonces, ya no estamos hablando de un simple desbalance económico, sino de un paquetazo. ¿Qué elementos tiene usted como para informarnos, señor Alfonso? Buenas tardes, muchas gracias por la entrevista. Ante todo, estamos viviendo una gravísima situación económica. Como usted lo ha mencionado, el incremento de los productos de primera necesidad y de los demás productos es exagerado. Y esto es como consecuencia de la pésima gestión política y económica de este gobierno. Este gobierno se está caracterizando por colocar a personas incapaces, corruptas y deshonestas en los puestos más importantes de decisión del Perú. Hemos visto como un ejemplo de cómo la izquierda destruye un país. Petroperú en 8 meses la han quebrado. Sus bonos son bonos basura ahora en este momento. Es decir, que la gestión de Castillo es una gestión que está destruyendo el Perú. Y yo quiero que todos los peruanos abran los ojos y no se crean la mentira que dice la izquierda que no lo dejan trabajar. Si el señor Castillo nombra a los ministros con Cerrón y con Perú Libre, ellos nombran libremente a los ministros ineptos, incapaces, que están ocasionando este desastre económico. Ahora, señor Marcos Hinojosa, parece que el camino no es el Congreso para destituir o sacar del Palacio de Gobierno a una persona que a todas luces no es denigrante la palabra que utilizo, pero es incapaz de administrar los fondos públicos.
Entonces, ¿cuál sería el camino? Porque está visto ya de que el Congreso no lo es. Tal vez, ¿qué le decía Puca Bellido a Pedro Castillo? Que es un sindicalista básico. ¿Por qué le decía ello? Porque efectivamente le faltaba a algunas acciones propias de lo que era el socialismo y el comunismo. Expropiar bonos, algunas prebendas, etcétera. Sin embargo, yo diría más todavía ello, porque todo lo que se está haciendo es consensuado, como lo dice Alfonso, con Cerrón. El papá de los papás es Cerrón. Él le dice Hernán Condori, póngalo usted a Hernán Condori y lo pone. Mire usted cómo el retraso, no hay medicamentos, pacientes que necesitan cualquier cosa del riñón, del corazón, del hígado, no pueden ir. Y si van, colas. Ese es su Hernán Condori. Y así por el estilo, saca al ministro de Transporte Silva y pone aquí al secretario general, que es más de lo mismo. No solamente ese secretario general es de Chota, y como bien dice un estudioso al respecto, Pedro Castillo se preocupa de primer nivel, sus familiares. Segundo nivel, sus paisanos, chotanos, ministro de Defensa, ministro del Interior, el nuevo ministro de Transportes, chotanos. Tercero, Perú libre. En ese camino, sin ruta, sin dirección, ¿a dónde nos va a llevar al Perú? Mire usted, ¿no? En estos momentos hay una cultura de la mentira. Miente Torres, ¿no? Esto se va a solucionar. Pedro Castillo, ni qué decir. El suministro de Agricultura, que está procesado por asesinato, es el colmo. Por ello es que esa cultura de la mentira a ellos no les extraña, porque los senderistas, los comunistas, los socialistas, como Hugo Chávez al inicio, mentira tras mentira y tras mentira, cultura de la mentira. Ahora, señor economista Alfonso Viñez, no entendemos algo que quizás usted nos puede explicar. Es muy grave lo que está pasando ahorita, muy grave, y es una alerta roja la quiebra ya de facto, parece, de Petroperú. Pero lo que ha sucedido con respecto al fondo de compensación de los carburantes, ¿no? Siempre era casi automático. Lo ha hecho Humala, lo ha hecho Toledo, lo ha hecho García, incluso en el segundo gobierno, con respecto a que cuando había externos o factores internos con respecto a la suba de las gasolinas, inmediatamente se activaba esto como un elemento de atenuar los precios, ¿no? Pero ahora saca ayer en el peruano esta medida que va a regir a fines de abril. No entendemos, o sea, ¿por qué no activarlo automáticamente? Esta es una medida económica. ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Qué es lo que pasa? Esto obedece, según usted, a los incapaces que asume Castillo. Definitivamente, la ciencia necesita de personas que la dominen. La economía es una ciencia que tiene especialistas. La minería, todas las áreas del quehacer humano tienen personas que la dominan. Y en un gobierno debe colocar a las personas que tienen el dominio de esas especialidades. Lo que ha ocurrido es que el señor Castillo está usando al Perú como botín. Como ha señalado Marcos, el nombrar a su familia, eso es usar al Estado como botín, porque él no se ha ganado la tinca. No hemos elegido a un curaca o a un virrey. Él es el presidente del Perú, que está obligado por la ley a convocar a todos los peruanos y a los mejores peruanos para cada puesto. Pero si yo elijo primero a mi familia, estoy usando el Estado como botín, estoy robando. Si luego elijo a mis partidarios, Estado botín. Esa es la razón. Porque si hubiera nombrado un especialista en economía como ministro, o un especialista en Petroperú o en el Ministerio de Energía y Minas, le hubieran explicado que hay que tener un plan de contingencia. Como usted lo señala, que en los gobiernos anteriores, ese plan de contingencia, el fondo, ese fondo se activaba automáticamente. Como estos señores no tienen ni idea, no lo saben, ahora recién les ha reventado el problema porque no conocen, están yendo a aprender. O sea, y un aprendizaje que nos cuesta millones de soles a todos los peruanos. Es un daño
a todos los hogares, ha empobrecido. Lo que hemos señalado, lo que señaló hace un momento, estos paquetazos, ¿qué significa en buen cristiano? Empobrecimiento de todos los hogares peruanos, desde el más rico hasta el más pobre, ha empobrecido este señor, que dijo que no más pobres en un país rico, cuando está llenándolo de pobres, incrementando la pobreza. Esa es la razón. Ahora, señor Marcos Hinojosa, realmente es grave, ¿no? Con la buena explicación, los valores, factores que analiza el señor economista, ya no hay, como le dije, camino por el Congreso. ¿Qué sucedería? ¿El levantamiento de masas, movimiento obrero? ¿Cuál sería el camino? Porque ya no se le puede destituir a Pedro Castillo, pero sí se le puede pedir que renuncie. Es correcto, pero yo quiero explicar algún detalle más que lo que hace un buen estadista. El Fondo de Estabilización lo ha hecho el APRA, lo ha hecho Humala, consiste en reducir el impuesto selectivo al consumo y también el impuesto general a las ventas. Eso ya se ha hecho. No, hay un fondo que no se usa, ya se ha hecho efectivamente otros gobiernos, pero este señor que desconoce es un profesor que debería enseñar, pero no, este profesor trata de aprender y mal todavía. Y ni aprende. Y tampoco lo hace. Ese fondo puede servir para menguar, para atenuar, y no como en esta oportunidad que el Frente de Defensa de los Transportistas se han ido a una paralización en Huánuco, en Junín, en el norte, en Arequipa. ¿Por qué? Porque no pueden aguantar, el flete sube, los productos, el pollo, mire que estaba a 6 soles 50, ahora está 9 soles 80, el pan se va a reducir a 2 por 1 sol, y así por el estilo del trigo, el maíz. Entonces, el Perú en este momento es un polvorín, donde va, explota. Creo que esa es la palabra clave. Sí, donde vas, explota. Miren en salud, mire usted en agro, ¿por qué los agricultores se han unido a los transportistas? Porque no pueden aguantar, necesitan fertilizantes. Si bien es cierto que hay dos empresas que traen y tratan de acaparar, pero para eso está el Estado, Dios mío. El peaje de igual manera. Si está subiendo estos señores, Estado, negocio, Estado, les impongo que cumplan las cláusulas. No puede subir los peajes, como decía un transportista, de Tacna a Tumbes, 2.000 soles. Encarece todo, ¿no? Es un polvorín que no tiene cómo apagarse si es que este señor, como tú bien dices, fuera más digno y tuviera decencia política para renunciar. Ahora, señor economista, a nivel de las familias peruanas se ha reducido el poder de adquisición. Por ejemplo, las personas, las personas que ganaban 1.000, 1.500 o 2.000 soles, antes compraban 5 panes por 1 sol, o compraban el azúcar a 2 soles 20, o el aceite, lo comprábamos a 5.50, el de mejor calidad a 7, ahora se venden 16 soles. Poder adquisitivo que se ha reducido, ¿va a ser factor importante para marcar la inflación en los próximos meses o qué es lo que va a suceder? Definitivamente, este incremento del costo de vida significa una disminución del ingreso real de todas las personas. Pero los que más sufren son los pobres, porque las personas, los profesionales, los empresarios independientes recurren al mecanismo fácil de incrementar sus precios, pero el trabajador, los más pobres no pueden incrementar su sueldo porque dependen del contrato que tienen con sus empleadores. Entonces, esta reducción del ingreso real afecta a la clase trabajadora, afecta a los más pobres del país. Y esto significa que estamos entrando en un espiral inflacionario, que hay que recordar a los ciudadanos del Perú, al pueblo, como dice Castillo, sí, que la inflación es el incremento persistente en el nivel de precios. O sea, que suba un día el pan no es inflación, pero si los distintos productos de la canasta familiar comienzan a incrementarse de manera persistente y entramos en inflación. Y a eso estamos entrando.
Y es más, y lo más grave, que no solo inflación, estamos dando una extanflación. ¿Qué es la extanflación? La mezcla de inflación, o sea, el incremento persistente del nivel de precio, y la reducción del Producto Bruto Interno. Es decir, no hay producción, o sea, eso es decir, la recesión. Estamos entrando en un periodo de recesión porque no hay inversión privada en nuevos puestos de trabajo. Y esa recesión se manifiesta en lo que el dólar ha bajado. El dólar ha bajado porque las grandes empresas no están haciendo planes de producción grande. O sea, el Perú, para sus procesos productivos, demanda de insumos internacionales, tiene que comprar repuestos, maquinaria. Las empresas no están comprando maquinaria, porque si compraran maquinaria, el dólar estaría un poco más alto. Es decir, esta baja del dólar es una señal de recesión. Y recesión con inflación, estamos en intervención, que es gravísimo. ¿Cuál es otra consecuencia directa? Que no va a haber empleo, no va a haber trabajo. Eso es algo, estamos llegando a un punto gravísimo, que el señor Castillo, la izquierda, Perú Libre, no se dan cuenta, están destruyendo al Perú desde el lado económico, del lado político. Ahora, señor Marcos Hinojosa, la paralización que hay en el norte, centro, sur de los camioneros, en Lima dicen que es por la suba de gasolina. Hemos leído el pie de reclamos de los transportistas del sur y no hay la suba de gasolina. Hay otros puntos, pero no hay la suba de la gasolina. Sin embargo, esto ha provocado también de que haya cierto movimiento ya laboral, ¿no? Ya los conflictos, cierran las carreteras, todo esto marcará el inicio de, como usted ha señalado, que se ponga la mano al pecho el presidente y diga, me he equivocado al postular, no tengo la capacidad, me retiro. ¿Podría ser? Este es un sindicalista, acordemos, que él se jactaba de haber paralizado al Perú 3 meses y los escolares, los niños, nuestros hijos no fueron al colegio. Trajo abajo a la ministra de Educación de ese entonces y se jacta, se tiró al suelo para decir que lo habían atacado y salía sangre. Pues mire, dudo mucho, por ello es la decencia política, no lo tiene. Es más, mire usted, en Huánuco han quemado las camisetas de Perú Libre, en Huánuco, que era un reducto de Perú Libre, en Huancayo de igual manera, en todos los reductos usted está viendo ahí, renuncia Castillo, renuncia, vete a tu casa. En Arequipa, de alguna forma, los transportistas están paralizándose y los abastecimientos en el mercado no hay, ya no hay. Un congresista, Roberto Quiabra, decía claramente, cuando se metan con el mercado y con la bolsa de la esposa, de la madre, ahí vamos a ver, eso es lo que estás mencionando ahorita, es un polvorín, ¿no? Que no hay cómo aguantarlo. Por lo tanto, otro aspecto más, si lo vemos en el lado transportes, mañana van a ser más radicales en su pronunciamiento y lo que están pidiendo son 5 cosas interesantes, ¿no? Que el Estado como tal, el gobierno como tal, debe poner manos al peaje. Estamos en un problema y sube el peaje. Reducción del combustible, sí se puede, impuesto selectivo al consumo, impuesto general a las ventas. Lo que mencionaba Alfonso, importo, fertilizantes y todo lo demás, pues bajo el interés de la importación, de tal forma que atenúe. Pero a este señor le falta pues todo. Es más, insulta al transportista. Un grupo de empresarios, dice, ha pagado a unos malos transportistas y que están logrando esto. Siempre se victimiza. Él no es responsable de nada. Es el empresario, son los ricos de Miraflores, él, ¿no? Para la división. Esa es una característica y doctrina del comunismo. ¿Para qué? Para traer abajo al Perú. Otro aspecto que nos estamos dejando de considerar, las minas. Cuajone, 15 días y sigue para más. Chumbivilcas, las Bambas están paralizadas. Ha dicho bien claro un especialista que estamos dejando de percibir
Mire, hasta 16 millones diarios. Y lo necesitamos ahora para ese fondo de estabilización. El oro, la plata, el zinc están en su precio tope. Y podríamos usarlo con el fondo de estabilización. Pero como a este tipo le falta, no tiene decisión, tampoco tiene un planeamiento estratégico para accionar en estos casos. Hay 114 conflictos a nivel nacional, 33 críticos, 7 que están en crisis. ¿Quién lo ha dicho? El mismo PCM, a la cual la directora ha renunciado. Todo estadista se basa en la inteligencia para tomar decisiones apropiadas antes que la inteligencia le dice, señor, va a haber huelga de transportistas, del agro también, se va a sumar tal cosa, tome sus previsiones, pero él como si nada, no le hace caso, pero sí a su ministro, al premier que dice que hay que comer jurel, ¿no? Muy bien, una recomendación apropiada, pero señor, no hay plata para ese jurel, ¿qué le pasa? Así es. Para terminar, señor Alfonso Viñez, señor economista, el daño que se le está haciendo a la economía es grave. Y la pregunta es la siguiente: si continúa así por unos meses más, va a ser muy difícil salir de ese hueco, de recomponer esa destrucción económica del Perú. Definitivamente. Es muy fácil destruir la economía, muy fácil. Pero reconstruir es totalmente difícil. Recuerden, cuando tuvimos la inflación hace 40 años, que nos dejó Alan García en su primer gobierno, fue durísimo, tuvo que hacerse la política de shock que causó miseria. Es decir, salir de una situación de hiperinflación que nos está llevando Castillo y la izquierda y Perú Libre va a ser muy difícil. Por lo tanto, estamos a tiempo ahora de sacarlo este señor. Lamentablemente el Congreso no asumió su responsabilidad, no fueron honestos, no fueron patriotas de vacarlo este señor. Por lo tanto, tenemos que ver otras medidas, pero pronto, para que este señor salga. Porque de lo contrario, nuestro país va a ser destruido económicamente, políticamente, y la pobreza va a ser mayoritariamente en toda la población. Entonces, señor economista, habiendo analizado las variables que tenemos como consecuencia de una mala administración pública, ¿qué futuro nos espera? ¿Qué tenemos en los próximos meses? Yo no quiero ni siquiera pensar si esto continúa, el poder adquisitivo va a bajar, los sueldos ya no sirven, uno no puede comprar nada. ¿Cuál es el futuro? Estimados ciudadanos, la situación que estamos viviendo es muy grave y cada día que pasa tiende a ser peor. Es decir, tenemos un futuro cercano muy grave. Por lo tanto, debemos tomar acciones para suspender las actividades del señor Castillo. El señor Castillo tiene que renunciar y retirarse del gobierno con toda la izquierda que está destruyendo el país, empobreciendo a los peruanos, reduciéndole los ingresos. Estamos a punto de convertirnos en un polvorín por todos los problemas sociales que estallarán cuando el pueblo tenga hambre y no tenga con qué saciar su hambre. Algo que añadir, señor Hinojosa. Ya tiene el hambre, ya está. Por eso hay 3 cosas que posiblemente sucedan. Para habilitar las vías, que si bien es cierto, Torres, este caballerito, ha dicho que la protesta es legal, pero el bloqueo de vías no. Están bloqueadas por los transportistas, por los agricultores. Y lo primero, se van a sumar más los pescadores, los trabajadores, etc. ¿Y qué va a querer hacer este señor? Usar a las Fuerzas Armadas. ¿Ah? No le va a bastar con la policía. Y de tal forma, como no está preparado el soldado para permitir,
lo va a querer desacreditar a las Fuerzas Armadas. Yo me pregunto a veces, y en muchas oportunidades cuando conversamos, ¿qué hubiera pasado si no hubiera habido un general Vizcarra que le dijo, no puedo cometer, usted como jefe supremo no puede hacer lo que usted pretende, ascender a 3 generales, a 5 comandantes, a coroneles, etcétera, etcétera? ¿Qué hubiera pasado? Ese señor general se puso bien los pantalones porque tiene identidad y lealtad a su institución. Además, un proceso no se hace en una semana, desde enero, como bien lo mencionó. Si no estuvieran los 4 oficiales ahí en renovación, en el partido de Plata como cancha, el general Quiabra, Gladys de Chaid, ¿qué nos estaría pasando? El segundo tema que van a hacer estos señores es tratar de hacer el control de precios. Y eso no debería serlo, porque tenemos una economía social de mercado. Puede tomar decisiones ya, como ya hemos conversado al respecto. No permita que la población se levante, las amas de casa, con sus ollas, con sus cacerolas y con todo lo demás, y a usted lo saque por la puerta de atrás. Pulso político.